Un saludo fraternal a todo el mundo. Pues nuevamente aquí compartiendo este conocimiento ancestral de la sabiduría anahuac. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de los aspectos relacionados con la cuadratura del círculo, pero demostrados ya de una forma mucho más contundente, mucho más detallada. Y en base a la cuenta basada en el número 20. Nos vamos a dar cuenta de cosas verdaderamente sorprendentes, impresionantes. Si había duda de que los anahuacas conocían la cuadratura del círculo y además resolvieron el problema, pues bueno, con esto ya no va a quedar la mínima duda. Pues miren, para entrar en materia, me estoy basando nuevamente en el códice Feyerabend-Meyer en su página 1, que se refiere al tonal Powali, los 4 rumbos, en fin, ya he hablado bastante de ello. Para hacer este análisis he creado una cuenta de 20 segmentos, la podemos ver aquí arriba, aquí en el radio o el diámetro, y esa regla la he dividido en 20 partes exactamente iguales. Pues bien, ¿por qué 20? Porque ese es el sistema vigesimal usado por los anahuacas. Representan los 20 dedos, básicamente, que tenemos en nuestro cuerpo. 10 dedos en las manos y otros 10 en los pies. Bien, pues he usado ese patrón de medida basado en el 20 unidades, no importa qué unidad sea, simplemente son 20 partes iguales y eso es todo, no hay más. Pues bien, si recuerdan, la cuadratura del círculo nos dice que se trata de que el área de un cuadrado determinado del lado L tenga la misma área que un radio, un círculo de radio R. ¿Sí? El problema consiste en determinar el radio del círculo que tenga la misma área, la misma superficie que el cuadrado. Pues bien, al hacer el análisis del códice y encuadrarlo como se muestra aquí en la figura, me di cuenta que tiene exactamente 20 menos 2, es decir, 18 unidades. El cuadrado tiene 18 unidades de lado. Pueden ser centímetros, milímetros, kilómetros, millas, unidades astronómicas, las que se les ocurran. Aquí simplemente son 20 unidades. ¿Sí? 18 unidades de lado tiene el cuadrado. Si aplicamos las fórmulas de la cuadratura del círculo y hacemos la sustitución de el lado L igual a 18, ¿sí? Recordemos que así se hace, esta es la ecuación para calcular el radio en base al lado, entonces nos da un radio de 10. Es decir, ese círculo va a tener un radio de 10 unidades, o lo que es lo mismo, un diámetro de 2 por 10 igual a 20. Aquí lo estoy señalando. Bueno, aquí hay un dato interesantísimo. Esto es la cuadratura del círculo dentro del tonal Powali, el cual, como vemos gráficamente, de forma clara y contundente, encaja a la perfección. Estas son las medidas: 18 por 20, 18 unidades de lado del cuadrado que envuelve al tonal Powali,
y un círculo con diámetro de 20 que circunda y pasa, toca todos los vértices de los trapecios, como lo podemos ver, de una forma exacta, perfecta. No existe la menor duda de que la cuadratura del círculo era conocida y fue resuelta aquí, como lo estamos viendo, por los anahuacas, de forma clarísima, ya con cálculos matemáticos, mediciones exactas. Aquí lo estoy señalando. Pues bien, lo más sorprendente de todo son estos números. El 18, que corresponde al lado, ¿sí? Y sí, perdón, porque aquí cometí un error. Y el diámetro 20. Estos dos números, 18 y 20, ya nos dicen, bueno, es tremendo este resultado. Sucede que el número de meses de 20 días del calendario anahuaca era de 18 meses de 20 días. ¿Sí? Los meses tenían 20 días en la cuenta calendárica anahuaca y se constaba de 18 meses precisamente. Y si multiplicamos 18 por 20, que curiosamente el diámetro de este círculo es de 20 y el cuadrado tiene el lado 18 para hacer la cuadratura del círculo, nos da 360 días en una cuenta llamada el Shupowal. Esta es la cuenta solar. ¿Sí? Si agregamos los 4 Nemontemis que constan en las crónicas incluso de los españoles, nos hablan de estos Nemontemis, que significa literalmente en náhuatl, se traduce como días baldíos, ¿sí? Días aparentemente vacíos. Aquí los vemos, los 5 Nemontemis, ¿sí? 3, 2, 5. Y se agrega a veces un sexto en los días bisiestos, en los años bisiestos, perdón. ¿Sí? Los días baldíos, que son 5, ¿sí? ¿Por qué se les llama baldíos? Porque en apariencia no contaban dentro de lo que es la influencia astrológica, por decirlo así. Y además cambiaban de año en año, por eso están representados con los cargadores, ¿no? ¿Sí? Bien, si le agregamos los 4 de Nemontemis más el día en que se cierra el año, que es en el equinoccio de primavera, se cierra y se comienza, tenemos los 365 días del año. ¿Sí? En base a este cálculo de la cuadratura del círculo. 18 por 20 es la solución de la cuadratura del círculo. 18 unidades del lado del cuadrado por 20 del diámetro. Increíble. ¿Sí? Pues bien, por si fuera poco, hay otros detalles que quisiera señalar. Miren, me llamó mucho la atención un pequeño detalle que parece pasar de largo, ¿no? Desapercibido.
y tiene que ver con algunos detalles del dibujo que aquí estoy haciendo ver. ¿Sí? Esta parte que estoy haciendo intermitente, esta parte roja, al principio me pareció como un error del dibujo, ¿sí? O del tlacuilo el que hizo este trazo. Porque si nos damos cuenta, este cuadrado que yo dibujo aquí, en color naranja, con amarillo, ¿sí? Es un cuadrado perfecto. Sus lados son perfectamente iguales. Pero aquí hay un pequeño faltante, ¿no? Es como que sobra. Como que ahí está sobrando un pedacito. ¿Sí? Miren, este es un cuadrado perfecto y está perfectamente centrado, alineado. ¿Sí? Ahí está su cuadratura del círculo. Y este rectangulito pequeño que está a la izquierda, que estoy aquí marcando en rojo, parece sobrar. Yo al principio pensé que era un error de trazo, como suele suceder cuando se hacen dibujos, sobre todo a veces a mano, o se hacen copias y no se copia con precisión todo, en fin. Sin embargo, cuando empecé a hacer este estudio en base ya a las escalas, pues aquí me llevé una sorpresa. Sucede que descubrí otros detalles verdaderamente interesantes y muy significativos, ¿no? ¿Sí? Miren, voy a trazar esta escala, ¿sí? Esta escala, que es una regla de 20 partes. Pues bueno, vean lo que existe, lo que pude ver, perdón, lo que pude observar. Aquí voy a hacer un zoom para que se vea con más detalle. Si nos fijamos en la parte que está en rojo, ¿sí? Que es esta parte que les decía yo que aparentemente sobra, ¿sí? Vamos a ver las medidas que tiene. Pues bien, ¿cómo hacer esa medida? Pues me voy a basar precisamente en este patrón de 20 unidades y vamos a ver, partiendo del centro del eje de simetría, que sería este, ¿sí? Tengo, este sería el eje de simetría. A partir de ahí tengo una, dos y fracción unidades. Hasta aquí serían 4 unidades, 1, 2, perdón, 3, 1, 2, 3. Sin embargo, aquí veamos lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bien, sucede que se está partiendo la unidad, esta que atraviesa esta unidad. Este es una unidad patrón de la veintena. Sucede que se está dividiendo en 3 partes. Es decir, cada parte es un tercio de unidad. ¿Sí? Y fíjense, justamente el círculo que conforma la cuadratura del círculo, de la cuadratura del círculo, ¿sí? Está justamente en el 1, 2, 2 tercios. 2, 2 tercios.
¿sí? Que es precisamente donde corta este sobrante. ¿Sí? O sea, ese sobrante nos está hablando de un tercio de fracción, un tercio de unidad. ¿Sí? Entonces, esto está puesto deliberadamente para darnos una idea de que a partir del cuadrado perfecto, el sobrante es una fracción de un tercio. Y nos está dando a entender, apoya el compás y ábrelo hacia allá para que tengas la cuadratura del círculo perfecta. ¿Sí? Ahí está. Entonces está puesto de forma deliberada este sobrante como una indicación de escala fraccionaria. ¿Sí? Dado que el número pi es un número irracional, la cuadratura del círculo se tiene que resolver de forma aproximada, con números racionales. Y esos números racionales solamente se pueden expresar a partir de fracciones, con números enteros. El número pi no es un número racional, no se puede representar como fracciones de números enteros, más que de forma aproximada. ¿Sí? Bueno, pero ese no es todo. Hay otro detalle que está aquí, precisamente. Está en el mismo, a ver, es que esto es uno, ahí está lo que les decía, un tercio, esta, ¿sí? Esta línea, esto que aparece aquí, esta parte, ¿sí? Es otra línea que curiosamente está también ahí indicándonos algo curioso. ¿Sí? Está partiendo exactamente a la mitad la unidad, como se puede ver. ¿Sí? Nos está hablando de un medio. ¿Sí? Nos está hablando de un medio, es decir, de un medio de fracción. Entonces, el tercio lo está dividiendo en dos, que sería un tercio entre dos, son un sexto. Entonces, aquí nos está dando una idea de la medida fraccionaria de un sexto. Si nosotros dividimos en 6 partes iguales una unidad, nos da un sexto. Entonces, definitivamente esta parte roja que estoy señalando es un marcador de fracciones, una referencia de fracciones, ¿sí? De un tercio, y de un medio y de un sexto. ¿Sí? Entonces no es un error en el dibujo, no es un error en los trazos, está deliberadamente trazado para apoyar un compás desde el centro, extenderlo ahí y trazar exactamente el radio que conforma o conformaría la cuadratura del círculo. ¿Sí? Ni más ni menos. Y vean cómo encaja perfectamente. Pero eso no es todo, hay otros detalles. De este lado, por ejemplo, esta línea que está aquí abajo también me llamó mucho la atención. Bueno, aquí me señala un medio. ¿Esta qué me estará señalando? Pues bueno, vamos a ver. Fíjense, me estoy refiriendo a esta. ¿Sí? Esta línea que corta precisamente así, de esta manera. ¿Sí? Entonces,
quise hacer lo mismo, ¿sí? Y vean cómo corta la unidad. Esta es la unidad patrón, ¿sí? En partes iguales, ¿sí? El asunto aquí es que sucede que el número de partes son 7, entre 7 y 8. Aquí sí vamos a tener una tolerancia en la precisión, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguales, o entre 7 y 8. Aquí hay un pequeño margen de error. Por lo tanto, nos está hablando de séptimos, ¿sí? De unidades en función de un séptimo, para que haya más precisión, seguramente. Entonces tenemos aquí 2 unidades de radio, 1, 2, 3, 4, 5 séptimos, ¿sí? Para que la cosa sea más precisa. O 5 octavos, también podrían ser, ¿sí? Entonces definitivamente aquí los anahuacas nos están dando incluso idea de que también manejaban fracciones y fracciones en números racionales. Sabían que el número pi, lo que nosotros conocemos como número pi, ¿sí? No se puede, es decir, está contenido en la cuadratura del círculo. Y la forma de expresarlo era con decimales. El número redondeado más preciso fue un octavo, un 1.8, 8 décimos. 8 décimos son 2 quintos. Perdón, 8 décimos serían 4 quintos. Entonces fíjense nada más esto lo que nos dice, ¿no? 8 quintos, perdón, 4 quintos, un entero 4 quintos, un entero 4 quintos. ¿Y eso qué es? Pues ahí tenemos el 4 y el 5, 9. Es decir, realmente hay una correlación increíble entre las proporciones y los números maestros que son usados aquí, ¿sí? Un entero con un entero, es decir, el 1.8 sería un entero 8 décimos, que equivale a mitad de 8, 4, mitad de 10, 5. ¿Sí? Esto sería igual al número, permítame, esto sería igual a 1.8. 1.8. Es que no veo bien. 1.8. Sí, y si nos damos cuenta, esta fracción 4 quintos equivale a 8 décimos. 4 quintos, fíjense, 5 por 4, 20.
5 más 4, 9. Ahí tenemos los números maestros que se manejan en este tonal powal. Los 9 señores de la noche. La proporción 4 a 5, si multiplicamos 5 por 4, 20, la relación nos da el factor que es la raíz cuadrada de pi. Esto es la raíz cuadrada de pi. Usada definitivamente en este cálculo para desarrollar todo el tonal powal en base a cuadratura del círculo. Aquí están las fracciones decimales. De este lado ya vimos que está en séptimos o en octavos. Y de este lado está en tercios. En tercios. O sea, 1.33 y en mitad. ¿Sí? Para que veamos el uso de las fracciones. Bien, otra implicación es el patrón de medida. Yo ya les había hablado del Yolotli. Si vemos aquí hay una medida que parte del corazón, ¿sí? Y llega aquí en el brazo de Xiuhtecuhtli. El hecho de que esté estirado el brazo definitivamente nos está diciendo algo. Está apuntando hacia el norte, empezando por ahí, que es el Huixtlampa en este caso, el camino espiritual, el camino de elevación. La izquierda está hacia el Mictlampa, el lado de la muerte. Curiosamente, el lado izquierdo está relacionado con la muerte, dentro del atol Tecayo, y la derecha está relacionada con la vida. Ese sería el simbolismo que nos está mostrando aquí Xiuhtecuhtli. ¿Sí? La derecha es la vida, la izquierda es la muerte. La derecha apunta hacia la luz, hacia el camino de la luz. La izquierda es la siniestra, apunta hacia la noche, hacia la oscuridad. De ahí viene lo de diestra y siniestra, ¿verdad? Bueno, sucede que una de las unidades de medida que mencionan los españoles que lograron de alguna manera darse cuenta que usaban los anahuacas, los mexicas especialmente, era la brazada. ¿Sí? A esa brazada le llaman brazada, los españoles le llaman brazada porque estaba en función del brazo extendido, ¿sí? Precisamente el brazo derecho. ¿Sí? Si observamos aquí una brazada, sería desde el corazón hasta donde terminan los dedos de las manos. Equivale a 2 unidades, un tercio. Por eso es que aquí los anahuacas nos están marcando, nos están dividiendo en 3 partes la unidad y nos están dando esta indicación de la parte roja para darnos una idea de la medida exacta de la brazada. Son 2 unidades vigesimales basadas en el 20, acuérdense. Y vean, 1, 2, 3, 2 unidades completas o enteros más un tercio de unidad. Eso sería una brazada. El nombre en náhuatl era el Yolotli o Yolotl, es decir, corazón. Una brazada es equivalente a un Yolotli o corazón. ¿Sí?
que mide aproximadamente 83 centímetros en promedio. Se han hecho cálculos porque como es en función de una parte del cuerpo, pues evidentemente hay variaciones de una persona a otra, ¿verdad? Si se considera que el promedio de estatura de los antiguos mexicanos era de 1,60 m en promedio, y las proporciones más o menos se pueden mantener, pues el promedio de longitud de una brazada, es decir, de donde terminan los brazos, los dedos de las manos del brazo extendido, así como está Xutecutli, hacia el corazón, porque ese es el punto de medida y de partida y origen, es de 83 centímetros punto 6, es decir, 83 centímetros con 6 décimas, es decir, 2/5. Bien. Equivale a 2 unidades vigesimales con más 1/3. ¿Sí? Ese sería la unidad de medida. Aquí nos está hablando de una unidad de medida que es la brazada. Esta unidad de medida se usaba para medir precisamente los teocalis, se usaba en la arquitectura. Hay un investigador, un arqueólogo, no recuerdo el nombre, pero sí leí su estudio, que logró comprobar que la unidad de medida usada en la construcción de toda Teotihuacán, de toda la ciudad de Teotihuacán, se basaba totalmente en el yolotli, es decir, en la unidad de medida equivalente a 83 centímetros. Este arqueólogo llegó a la conclusión, y eso está documentado, está perfectamente estudiado, investigado. A veces en la arqueología también no hay que subestimar los datos que nos dan, porque recaban datos realmente interesantes. Yo el único problema que veo es a veces en la interpretación que dan de esos datos. Pero definitivamente este dato es científico, es un dato confirmado. La unidad de medida usada para construir las pirámides, los grandes templos en Teotihuacán, e incluso también en Mexico Tenochtitlan, fue el yolotli, el corazón, equivalente a 83 centímetros, que es casi lo mismo que mide una vara en el sistema de medidas español de ese tiempo. Pues bueno, como podemos ver, aquí también está incluido definitivamente el sistema de medidas, ¿sí? Por si fuera poco, en base a el 20, en base al 20. No he hecho el estudio en base a quintetos o en base a trecenas, pero me parece que la unidad, es decir, el patrón de medida es vigesimal, basado en el 20. Tú agarras cualquier patrón longitudinal, lo divides en 20 partes y esa es la escala que los anahuacas usaban para hacer sus mediciones. De ahí todo sale perfecto. El patrón base es la cuadratura del círculo. Eso es lo que yo quería hablar, lo que yo quería demostrar. Es impresionante cómo de la geometría podemos pasar incluso a la medición de los ciclos del tiempo. Entonces esto nos habla de una proporción de espacio y tiempo y de sincronía entre ambas cosas. El resultado es armonía, es equilibrio y es simple y sencillamente la esencia de lo que es la filosofía anahuaca. De momento sería todo de mi parte y pues Tlaxcamati o Meteo.